Hola colegas, sean bienvenidos a la mejor escuela del mundo, el podcast donde exploramos las ideas, reflexiones y visiones de distintos profesionales sobre cómo sería la escuela ideal. Soy Ivana Quiroga y los invito a sumarse a este recorrido, a reflexionar, cuestionar y soñar con nosotros, mientras descubrimos juntos qué hace falta para construir una educación mejor. Hola colegas, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión de nuestro podcast La Mejor Escuela del Mundo. Hoy tenemos una invitada especial, llena de música y llena de buena vibra. Estamos con Laura Nix. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, muy contenta de estar acá. Gracias. Nosotros muy contentos de tenerte acá y de poder conversar con vos. Vamos a conocerte a medida que va transcurriendo esta conversación. Hemos podido ver algunos contenidos creados por vos en internet y por eso consideramos que sería muy bueno conocer tu opinión con respecto a la educación, ¿no? A cómo la estamos viviendo. La primera pregunta es la primera pregunta que hacemos siempre. Puede resultar un poco grosera, pero va con amor. Y la pregunta es, ¿por qué crees que te invitamos a este podcast? Me sorprendiste con la pregunta. No, la verdad que no sé. ¿Por qué? No sé. Y si tendrías que hablar de vos misma, de tu currículum, ¿qué dirías? ¿Cuáles serían tus razones, digamos, para poder hablar de educación? Bueno, lo que más, digamos, más me identifica a mí como docente en una escuela es la permanencia, porque estuve casi 38 años en el aula. Siempre hago este chiste, como que si estuve 38 años en el aula es porque nunca escuché el timbre y nunca salí, pero estuve mucho tiempo y eso me permitió al menos contar con una experiencia real, ¿no? Como no desde la teoría ni de los grandes pedagogos, sino concreta, real y en el aula común de una escuela pública de Córdoba. Vimos que sos muy cercana a tus alumnos, que es una experiencia compartida para vos que va más allá del aula, ¿es así? Sí, ese fue como, desde el principio es una meta que yo me puse, tener un acercamiento. Y una vez que empecé a dar clases y lo viví, pensaba que sin ese acercamiento era difícil enseñar contenidos. Para mí estaba como el primer paso, el acercamiento desde el lado de lo afectivo, o al menos la intención de que me importen los chicos a los que yo les voy a enseñar algo. Y desde ahí es como mi punto de partida, pero también termina siendo como una meta y el proceso también es como que todo tiene que ver con eso, con la relación más que nada afectiva. Justamente el hecho de conversar con profesionales de distintas ramas y bueno, que tengan una trayectoria, una experiencia y bueno, un modo de enseñar diferente, es que queríamos preguntarte cómo fue tu experiencia como estudiante. ¿Tuviste una experiencia como la que estás ofreciendo como docente, diferente? ¿Qué nos podrías contar al respecto? No, totalmente diferente, porque, bueno, tengo así como unas vivencias, pero muy borrosas, de lo que fue la escolaridad en el jardín de infantes, la etapa preescolar, antes de la primaria, que solo en aquella época era solo jardín de 5. Yo no fui a jardín de 4, ni prejardín, ni salita de 3, nada. Yo empecé el jardín de 5 con 5 años y medio cumplidos, porque cumplo en agosto, y tengo recuerdos muy fuertes, sobre todo de la maestra de música. Y yo todavía no iba a piano ni nada, pero era una señorita muy especial que tocaba mucho el piano. Eso me quedó muy marcado. No me acuerdo exactamente las clases, pero sí me acuerdo de canciones y me acuerdo que tocaba el piano, que eso fue como un incentivo para mí de pedirle a mi mamá que si podía ir a estudiar piano.
Pero de la escuela primaria no es que tenga así, digamos, ni críticas ni nada, pero no tengo una maestra que me haya marcado ni algún tipo de vivencias así muy especiales que me hayan marcado como para decir yo quiero ser eso. No, en la primaria no. En la escolaridad secundaria me tocó justo en la época del proceso militar toda la escolaridad secundaria, y en ese momento el director de la escuela era un militar y el régimen era muy estricto, y estuve yendo al Manuel Belgrano, donde hay toda una historia de quema de libros, de represión a los profes que no podían hablar de tal o cual autor. O sea, una experiencia bastante distinta y muy difícil para mí, donde en el aula era una niña totalmente silenciosa, que no opinaba, muy, muy calladita, y no tengo así como algo que me haya marcado que digo yo quiero ser como este docente, sino más bien al contrario, yo no quiero ser como estos docentes, eso es lo que yo sentí, digamos. Perfecto. Y en esa experiencia, bueno, que es muy impactante, ¿no? Y creo que un poco tu ejercicio como docente es la contracara de eso que viviste como estudiante. ¿Hubo más allá de esto alguna tarea, algún trabajo, algún proyecto que sentís que te motivó, que te impulsó a desarrollar tus gustos musicales, más allá de la profe que nos comentabas del jardín? En la escuela te diría que no en música, no en las clases de música particularmente, pero sí, bueno, me interesaba mucho matemática y física, y me gustaba muchísimo. Entonces en física, como tenemos que hacer un trabajo de investigación, se me ocurrió trabajar con la onda sonora y buscar de hacerme con una cuerda de una guitarra un monocordio y ver cómo variaba la altura del sonido, pero desde el punto de vista de la física, nada que ver con la música, con toda la carga emocional, espiritual y artística que tiene. Pero sí me interesé así con algunos proyectitos que tuve en la escuela. En los años de democracia ya, porque yo empecé en el 78 y hasta el 83 fue un tipo de educación, y después, bueno, tuve mis 2 últimos años en democracia y este proyecto lo hice en física en plena democracia. Cómo va trabajando nuestra mente transdisciplinariamente, ¿no? Pero en realidad está relacionada la física con la música, la matemática con la música, muy relacionadas, ¿no? ¿Cuál hubiese sido, desde este punto de vista, ¿no?, de tu vida, la escuela ideal para vos? ¿Qué te hubiera gustado vivir como estudiante? Bueno, si lo veo con ojos de más chica, digamos, no de la edad que tengo, en los años 80 yo veía una serie que se llamaba Fama, y ese tipo de escuela era la escuela que yo hubiera querido. Yo pensaba qué lindo sería una escuela así, donde había un chico que tocaba el piano, había otros que hacían danzas, otros que hacían teatro. Pero bueno, también me gustaba, a mí como alumna me gustaba mucho matemática, física, estas materias que te estaba diciendo. Química también me gustaba mucho, literatura me gustaba mucho. Y no pensaba yo cuál sería una escuela ideal, sino más bien que entrar al aula se convirtiera en un momento tal vez mágico, y según la disciplina en la que estuviera, que realmente el profesor te hiciera, te captara la atención, que sintieras que esos minutos, que ahora son 80 la clase, que es bastante, en aquella época eran clases de 40 y había un recreo, que esos momentos de estar en el aula se convirtieran realmente en algo atrapante, en algo de interés, en algo que de alguna manera te hiciera, digamos, abstraer y sentir no que estabas haciendo algo pesado, aburrido, denso, sino que realmente te motivara. ¿Conoces en la actualidad algún proyecto como esa escuela ideal que vos querías? Quizás no en el sistema formal, no en el sistema educativo formal, quizás por fuera.
¿Conoces algún proyecto similar a tu escuela ideal en la actualidad? Creo que un poco, digamos, así esas expectativas como de escuela ideal y de algo más utópico, yo con los años aprendí como a ver qué era lo realmente posible. Y creo que sí, que en muchos momentos, en mi propia escuela, en el Manuel Belgrano o en el Manuel Lucero, que es donde fui a la primaria, que después fueron mis hijos ahí, escuela pública común, de chicos comunes, de barrio. Yo creo que en muchos momentos, estando en el aula, es posible convertir eso en la escuela, digamos, esa escuela ideal, aunque no se logre, por lo menos está la intención y que mucho se hace y que mucho se puede hacer. Como que me aprendí no a conformarme, digamos, con una cuestión así como muy de mínima y de decir, bueno, más que esto no se puede hacer, sino más bien a valorar cosas que son posibles y que sí se pueden hacer con los elementos que uno tenga y con lo que haya, digamos. Creo que está enlazado con lo que estoy por preguntarte ahora, que es ¿cuáles crees vos que son los desafíos de la educación hoy? Educación hablando del sistema educativo y del sistema educativo formal, ¿no? ¿Cuáles consideras vos que son los desafíos más grandes que tiene? Bueno, creo que hoy es el desafío más grande que tenemos es interesar a los chicos, las chicas, les chiques, a todos, en algo que no sea TikTok, o sea, salirse un poco de la red, de las redes que nos atrapan y nos motivan más tal vez que una palabra, una conversación. El chico de hoy es como más de lo inmediato, del ya, de lo de ahora, de lo urgente, y, y cuesta muchísimo eso, que motivarlos, interiorizarlos en algo, que tenga un proceso que lleva a cabo y que después va a haber un resultado. Y eso lo veo hoy como muy desafiante, como que la indiferencia, la apatía, la falta de ganas, el sentirse como enseguida frustrado, abatido, que me parece que que está muy relacionado con esto de estar tan pendiente del TikTok, del hacer el TikTok. Vemos que sos muy activa en redes y que no es un material, digamos, es un material que tiene una elaboración, más allá de tu conocimiento de música y de tu sensibilidad. Y creo que es como que estás jugando, digamos, usando esa herramienta a tu favor, ¿no? Contanos un poco cómo nació este interés por las redes, cuál es el material que más impacto tuvo, dónde te podemos encontrar. Yo quise usar las redes, ya que estaban los chicos ahí, pero para hacer algo distinto, o para hacer algo casero, o para mostrarme, o para ver que, qué sé yo, que tal vez soy la profe de música que está en el aula, pero después ando en bicicleta. También como para incentivar desde, no porque me crea nadie importante, sino al revés, por ser una persona común, que no voy a ser, no sé, Madonna que dice cómo hay que tener un cuerpo radiante, sino una persona común cualquiera de 58 años que todavía se puede mover, que puede tocar el piano, que puede disfrutar de cosas y que pueda llegar a ser contagioso. Los chicos me siguen y generalmente reaccionan, que me impacta por ahí porque digo, tienen 14 años, tienen 13 años y me siguen y reaccionan o me mandan alguna frase bonita, oh Laurita, te quiero Laurita, así. Entonces yo digo, bueno, alguien está viendo eso. Ahí sí le encuentro sentido, porque ahí lo interpreto yo como un seguir conversando más allá del aula, como que sigue conversando. Lo que no me gusta es que todo sea frívolo, frío y demasiado como impersonal. Esto de los chicos
por ahí me piden permiso para hacer un videito para TikTok. Profe, ¿querés venir con nosotros? Y sí, me presto para eso, pero también para intentar una conexión. Como en otros momentos, para llegar a ellos tuve que buscarme un repertorio de música que ellos utilizaran, que a ellos les gustara, y no llevarles yo una fuga de Bach o algo que estuviera tan lejos de su vida, pero a la vez es como un acercamiento y también quiero como luchar contra eso de alguna manera, insistir con el mover el cuerpo, con tocar la guitarra. Me acuerdo cuando aparecieron los videojuegos, porque yo hace tantos años que estoy en la escuela que ahora estoy hablando de TikTok y del celu, pero antes era el videojuego, cuando apareció antes de la Play, las primeras consolas y todo eso. Y un chico se había comprado ya no sé ni qué juego habrá sido, que aparecía como para tocar la guitarra. El Guitar Hero, algo así. Hero, no sé sí. pronunciar. No pronuncio nada en inglés. Bueno, y le dije yo, ¿y te es muy divertido? Sí, me dice, me paso millones de horas jugando esto porque es una pasión. Y le digo, si fuera yo, vendería el juego, le dije yo, y me compraría una guitarra. Veo que te gusta muchísimo la guitarra. No, me dice, me gusta el juego. Bueno, digo, yo, si fuera vos, vendería eso y me compraría una guitarra. Y pasaron varios años y el chico, bueno, esa es una de mis anécdotas para contar, que él realmente se compró la guitarra. Y fue su pasión la guitarra. Porque era como muy puntual. Ese juego era el que quería jugar. Y por ahí le digo al que juega mucho a jueguitos de fútbol y qué sé yo, digo, bueno, ¿no es más divertido jugar a la pelota? Sí, bueno, a veces también está bueno jugar a la Play y está todo bien. Yo quería como luchar contra ese mundo y me metí en las redes, pero para hacer otra cosa, como para mostrarme bien casera, bien rústica, humana, sin tanto edición de la foto, ni tanta Photoshop, ni nada, y mostrarme también. Me causa mucha admiración. Bueno, te comenté off the record que había visto algunos videos tuyos tocando a la par de los chicos. Eras una chica más, pero no desde, o sea, desde la energía, ¿no? Estabas integrada. Y a mí como docente me hace pensar porque muchas veces se habla de la profesionalización docente y de que esto permitiría mejorar nuestras condiciones laborales. Y muchas veces esa profesionalización se cree que está asociada a un alejamiento con el alumno, a una distancia, ¿no? Y yo me preguntaba si vos tenés algún límite o alguna precaución, ¿no? Para, no sé cómo decirlo, para protegerte o para que esa cercanía no te juegue en contra, ¿no? Te pregunto como colega, como docente, ¿cómo lo manejas eso? Si hay algo que vos decís, no, esto no lo publico, o ¿cómo lo llevas? Sí, bueno, soy demasiado por ahí arrebatada o impulsiva y es como que he hecho las cosas más desde el sentimiento que desde el pensamiento. Entonces nunca me ha pasado nada malo, digamos. Pero una vez, y esto me quedó muy marcada, quise como actuar como si fuera un adolescente más en llamarle la atención a un chico que estaba teniendo un comportamiento inapropiado con un compañero, y yo como en su mismo lenguaje quise decirle que estaba mal lo que estaba haciendo, y el chico me puso como un freno, me dijo, usted es una maestra y usted tiene otra edad. Y yo ahí tomé conciencia de que sí, que a veces me puede pasar que me equivoque por eso, o que pueda molestar también, que pueda molestar, porque hay una diferencia de edad, hay una diferencia de roles, uno es el adulto, el otro es el niño o el adolescente, y en el momento me molestó cuando alguien me lo marca. Es muy feo cuando te marcan un error, pero también es muy bueno hacer autocrítica y decir, bueno, esto estuvo mal de mi parte
Y creo que todo el tiempo, si uno está revisándose a sí mismo, va mejorando con el tiempo y va diciendo, esto no, esto ya lo hice, estuvo mal, bueno, doy otro pasito para adelante, pero tal vez si me equivoco doy 1 o 2 para atrás. Y que no importa si está todo bien, si hay respeto y si hay también esto de pedir perdón, mira, me equivoqué. Siempre tuve como que los alumnos son también quienes me enseñan a mí. Pero en la música también puede decirme, está mal este acorde, profe, puede saber más también que yo. Yo solo estoy ahí de mediadora, estudié y tengo como el conocimiento en algunas cosas muy específicas, pero en otras pueden ellos saber mucho más que yo, y es un ida y vuelta. Y también está bueno eso, reconocer, mira, acá me equivoqué, te pido disculpas, me comporté mal, no lo voy a volver a hacer. Y eso me parece muy, como animarse también a pedir perdón, a dar pasos para atrás, a autocriticarse y a no creerse, digamos, estar arriba. Bueno, es evidente que esta manera de trabajar con tus alumnos tiene mucho más aciertos. Notamos que son mucho más los aciertos que estas situaciones. Y también habla de vos como persona el hecho de, como decías, tener autocrítica y no pensar que la asimetría de la relación docente-alumno nos protege, digamos, o digamos nos pone en una situación superior, sino que es muy bueno lo que nos contás y no es muy frecuente. No es muy frecuente y yo creo que eso inspira mucho respeto en los chicos, darse cuenta de que están con alguien que está haciendo el mismo, más allá de que sea excelente profesional. Así que bueno, gracias por contarnos eso, gracias por compartirnos. Bueno, estamos hablando acerca de cómo sería la escuela ideal y se cree que son 3 pies o factores, y yo diría 4 también. Yo te los voy a mencionar y me gustaría que vos elijas uno y me digas lo que quieras al respecto, si es tu tema, si no te compete, si te parece que no. Uno de los temas, bueno, es el cuidado del medio ambiente. Otro tema es el manejo crítico de las nuevas tecnologías de la comunicación. Otro tema es, bueno, la ESI, ¿no? Lo llamado ESI, la educación sexual. Y el tercero, me olvidé. El cuarto es la educación emocional. La educación emocional en las escuelas, ¿no? Todo esto de la inteligencia acerca de qué estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo, cómo sentirme mejor. ¿De cuál te gustaría hablar? Sí, bueno, de todas. De todos. Pero soy muy habladora. Y me voy por las ramas. Por nosotros habla de todos. Me voy por las ramas. ¿Cuál? Me estoy acordando de una profe de teatro que estaba muy enojada cuando vinieron los contenidos de ESI como una cosa aislada, como contenidos separados, como que era una unidad curricular más. Y ella decía que todo el tiempo estamos en la erotización de la misma educación, en nuestras formas de relacionarnos desde lo gestual y todo, que todo el tiempo estamos posicionándonos con respecto a la educación sexual y que en nuestro actuar todo el tiempo está. Pero hubo una necesidad de separarlo por los especialistas en que estuviera eso separado para que los chicos tuvieran, por derecho, digamos, que está legislado y demás, una educación sexual integral más allá de lo que pueda en la casa, la familia, como que sí o sí el niño tiene derecho a una educación sexual integral y nos lo explicaron y lo entendía así. Por eso es como que no sabía. Estaba un poco de acuerdo con la profesora de teatro en que todo el tiempo estamos en nuestra manera de relacionarnos, cómo respetamos al otro, qué conductas tenemos con respecto a la homosexualidad, a la bisexualidad, a la identificación del género. Bueno, todo el tiempo estamos diciendo cosas, pero qué mejor que expertos en los temas estos, también para que nos asesoren al resto de los docentes y también para que los chicos tengan un espacio con tiempo y físico en la escuela para desarrollarlo bien. Con respecto a lo emocional me pasaría algo
parecido. Me doy cuenta que los profesores, muchos al tener los contenidos, por eso me inclino a hablar sobre lo emocional, como que la visión es esa, desarrollar los contenidos y bueno, y cumplir con la cantidad de días de clase y los contenidos a dar en tal o cual año. Y lo emocional para mí juega un papel importantísimo en cuanto a que el niño preadolescente y adolescente receptor de eso, si no está bien emocionalmente es difícil que aprenda. Es como si al que le falta la comida tampoco va a poder desarrollar el que está mal emocionalmente también. Pero no sé si tenerlo como una unidad curricular separada, sino que todos los docentes tal vez deberíamos tener un poquito más de preparación en eso y en aprender a escuchar a nuestros alumnos, aprender a ver qué les está pasando, ser más observadores en cuanto a cómo están anímicamente y no por eso exigir menos ni nada, sino en el trato, porque creo que el aprendizaje, la exigencia, todo eso puede ser muy productiva cuando alguien está bien emocionalmente y cuando los chicos sienten que a uno les importa y cuando uno siente que los escucha. Entonces me parece que eso debería estar en todas las unidades curriculares y que deberíamos tener cada tanto algún asesoramiento, alguna, digamos, preparación nosotros como adultos para ser más perceptivos, me parece. ¿Cómo podría darse esta capacitación? Porque, bueno, estamos hablando cuando nosotros ya estamos ejerciendo como docentes, sabemos que tenemos una formación, porque muchas veces se dice el problema es la formación docente, y yo con los docentes que he hablado están para dar su contenido, están muy bien capacitados, de hecho exceden lo que se puede dar en la secundaria. ¿Cuál sería tu propuesta de capacitación en estas cuestiones? Y educación emocional, en la formación docente y después, ¿qué te imaginas que podríamos hacer? Y bueno, necesitaríamos un tiempo tal vez, un tiempo dentro de lo curricular, porque bueno, esto está relacionado también a los salarios y a la forma en la que uno está dando clases y a la precarización. Destinar algún tiempo, pero como algo importante, a esa parte. Cada tanto recordarnos también que, digamos, tenemos que atender a las necesidades también emocionales de las personas con las que estamos trabajando y que no haya, digamos, una exigencia de cumplir por cumplir y que llegó a tal fecha y tiene que saber tanto, sino a ver en qué estado llegaron cada uno de nuestros estudiantes a terminar, digamos, ese proceso de aprendizaje. No lo tengo tan claro porque no sé, supongo yo, psicopedagogas, psicólogos, así como nos dan clases de educación sexual que nos tuvieron que abrir la cabeza en algunas cuestiones que estábamos re anticuados o arcaicos o no sé, o productos de una mentalidad muy de patriarcado y muy difícil abrir la cabeza, pero a través de varias conversaciones, varias charlas, uno va como entrando un poquito en ese proceso de cambio, como una deconstrucción de lo que fue un montón de deconstrucciones que tuvimos que hacer. Una sería para mí esa, porque se prejuzga mucho. Los adolescentes tal cosa, como dije yo recién de las redes, el celular, el TikTok, pero yo no lo digo como de una manera despectiva, de, ay, qué mal que están los adolescentes, mira, están todo el tiempo consumiendo esto, sino de qué manera podemos nosotros hacer para que se quite un poquito de tiempo a eso y se le dé una guitarra o se le dé una pelota o se le dé, digamos, más tiempo también. Uh-huh. Me parece que los chicos necesitan tiempo para ser escuchados también. Dos palabras súper pragmáticas y amplias, que es el escuchar y el tiempo. Son dos factores que no estaríamos
teniendo, no estaríamos desarrollando actualmente todos, creo, ¿no? Bueno, queríamos, lo has dicho un poco de manera implícita en tus respuestas, pero nos gustaría preguntarte cómo imaginas vos la escuela ideal, ¿no? Teniendo en cuenta que tendrías todos los recursos, los docentes capacitados de la manera que vos quisieras, de infraestructura. ¿Cómo sería para vos la escuela ideal? La escuela tuya, la que vos inventás. Bueno, hay cosas como que las tengo que aclarar que tienen que ver con el área en la que yo estoy, que es la música, que a mí me gustaría que no hubiera tantas evaluaciones escritas y tanto cumplir por cumplir contenidos. Creo que el contenido es un poco, por ahí lo he dicho así de una manera despectiva, una excusa para tener un tiempo de conversación en el aula. No es que sea una excusa, es algo que, digamos, a lo que debemos llegar, que es al aprendizaje del contenido, pero me parece que se dejan de lado estas cuestiones como el escuchar a los chicos, el tener un tiempo para la conversación. A veces tienen ganas de hablar simplemente y es una época en la que se habla poco. Se ve mucho en pantallas, pero se habla poco. Y una escuela ideal para mí sería una escuela donde no nos apuran con cumplir tales contenidos. Este año sí o sí, la cantidad de días de clase debemos haber aprendido tal cosa, sino un poquito más de calma, un poquito más de escucha, un poquito más de observación, tal vez un poco más silenciosa la escuela, con menos, por más que yo esté en el área de música, hay mucho ruido, pero ruido que tiene que ver no con escucharnos, sino ruido que se hace ruido por hacer ruido. Más silenciosa, más calma, como, no sé, me imagino una escuela con menos estudiantes tal vez por aula, que eso nos daría más la oportunidad de conocerlos un poquito más y de escucharlos y no tener ese apuro con que son tantos. Hay escuelas en las que son 45 chicos en un aula. Nosotros tenemos 30, 32. Es un grupo grande. Si fueran un poquito menos, si fueran... a veces pensé una escuela sin timbre, pero el timbre ordena también, pero podríamos ordenarnos con el horario. Muchas veces lo pensé. En mi escuela a las 9:05 suena un timbre, a las 10:35, y como que se ve mal al profesor que se retira un minuto antes, al chico que se quiere ir un minuto antes, como que ese minuto fuera súper valorado porque va a tocar el timbre y ya te quisiste ir, en vez de tener en cuenta que se cerró una clase, que ya hay un momento como que podríamos retirarnos calmadamente hacia el patio. Claro. O sea, como que tanta exigencia, tanta restricción, tanto control, a mí me parece que es contraproducente, porque de pronto pueden agolparse por salir porque tocó el timbre, no importarle si nos saludamos o no nos saludamos, pero todo está entre comillas y con pinzas, porque no sé si ocurriera realmente eso, si sería lo fructífero que yo pienso que puede llegar a ser. Yo empezaría por bajar un cambio, digamos, con respecto a expectativas de contenidos, a escuchar más, a hacer tal vez menos cosas, pero más tranquilas, más calmadas, no a las apuradas, más silenciosas, y ver de qué manera sacar un poquito el celular, que no sé de qué manera, por reglamento no funciona, porque es como una medida así autoritaria, te veo con el celular, te voy a molestar. O sea, no sé de qué manera, creo que a través del escucharnos, de hablar de una forma más calmada, bueno, dejemos esto, vamos a cantar, dejemos esto, vamos a tocar el piano, vamos a tocar la guitarra, vamos a bailar una chacarera. Yo los hago mucho bailar ahora, y que no es mi fuerte la danza, pero es un momento de dejar sí o sí el celular. O sea, sí o sí, porque vamos a mover el cuerpo. Y por ahí es como que
después terminan aprendiendo qué es una chacarera porque la bailaron. Claro. No tuvieron que estudiar cuáles son las características de una chacarera. Claro, es una forma de sentirla, la música, de escucharla con el cuerpo. Sí. ¿Y la clase de música ideal? Si tuvieras todo lo que necesitas para la clase de música ideal, ¿cuál sería? Bueno, En tiempo, en recursos, en infraestructura, ¿cuál sería la clase de sí, música ideal? me gustaría en el secundario sobre todo, porque en el jardín de infantes me parece que funciona muy bien en el jardín de infantes. Y es el recuerdo que a mí me quedó, y mira que hace 53 años que fui al jardín de infantes, otra época, otro contexto, pero sí funcionaba porque se supone que si sos chiquito puede haber almohadones en un piso, puede haber un piano, no hace falta una mesa, una silla, un lápiz. Y yo creo que a los 14, 15, 16, yo haría más eso, como si fueran chiquitos de jardín de infantes, pero tendría que probarlo porque el aula no es así, el aula de música. El aula del Montserrat, por ejemplo, son bancos que están ya fijos en un lugar, están amurados al piso, no se puede mucho mover los bancos. En la escuela nuestra se pueden mover los bancos y podemos dejar un espacio grande y bailar todos una chacarera. Yo a veces he pensado qué pasaría si hubiera almohadones, pero uno le tiene miedo también a la conducta adolescente, a que estén demasiado cerca físicamente. Sabemos que se nos puede venir en contra eso, que hacen todos tirados en un... No es el niñito de 5 años que está acostado en una almohada. Pero yo pensaría más una onda así, cómoda, un espacio cómodo, porque yo ahora estoy en un taburete, por ejemplo, y si toco el piano quiero estar cómoda, y donde haya instrumentos. A mí me gustaría un aula con almohadones, con sillones, con instrumentos, y no tanto la lapicera, la guía, el pizarrón. Para la clase de música. Y también pensando en una escuela en la que estoy, que es una jornada larga de doble escolaridad de 8 horas, donde todo el tiempo están sentados en aulas, en materias, unidades curriculares, donde una clase tradicional, el profesor está parado, el alumno está sentado. Yo me sentaría a la par y bueno, y juguemos un poco y toquemos, cantemos. Después siempre aparece esto, y después cómo lo evaluamos. Bueno, evaluar se evalúa todo el tiempo para mí, pero después cómo lo acreditamos con un número. Tal vez sea un espacio de la música en el que no se debiera llevar un número del 0 al 100, tal vez. Yo por lo menos lo probaría. Y si no da resultado, como dije, esto de doy un paso adelante y puedo dar 2 hacia atrás después. Y decir, no funcionó, no funcionó. Pensemos otra cosa, volvamos a la mesa, no sé. Bueno, Laura, ha sido un gusto conversar con vos. Estás invitada cuando quieras volver a conversar con nosotros en otras instancias del proyecto más adelante. Nos damos cuenta cómo tu persona, tu personalidad es la que está presente en tu ejercicio y te lo agradecemos también la cercanía con tus alumnos. Así que bueno, te abrazamos y te damos la bienvenida para cuando quieras visitarnos de nuevo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias. Bueno, además me gusta mucho escribir. Siempre escribo en Facebook, en Instagram, que no está hecho para escribir, pero yo escribo porque soy una rebelde. Y una cosita que escribí, un poquito como un poema, pero basándome en lo que estaba pasando en el 2020, pero creo que tiene mucha vigencia, es lo siguiente. Yo soy docente, tengo una angustia. Hice videos, me pidieron que aparezca en vivo en Instagram. Nada, nunca reemplazará la escuela. Es más, llegué a pensar que de nada sirve
todo lo que estamos haciendo porque siempre habrá un grupo de padres y madres criticando lo que hicimos, lo que falta, que muchas tareas, que pocas tareas, que nada de tareas. Clases, foros, videos. Nada, nada, nunca reemplazará la escuela. Clases, foros, videos, WhatsApp, todo es criticado siempre. Y a esta pandemia no le esperaba nadie. Cuando estábamos de vacaciones, mi hijo me dijo, Ma, esto es grave. Y yo pensé que no, que iba a tener su último año hermoso en el cole, su último primer día, su UPD, su fiesta, su todo. Pero nada, nunca reemplazará la escuela. Acá está él haciendo todo lo que puede en la compu y a la noche manda por el celu manda a los amigos que no tienen compu. Esto es muy injusto. Yo preferiría que ellos pasen su tiempo como puedan. ¿Alguna vez volveremos a subir la rampa? Y habrá personas que solo ven lo malo y que nos volverán a criticar por hacer política en el aula, por no hacer política en el aula, por la ESI, por la falta de ESI, por ser duros, por ser blandos, por exigir, por no exigir. La escuela es el lugar físico irreemplazable de encuentros y debates, de abrazos y de enojos, como la vida familiar y la sociedad toda. Yo quería aprovechar esta pandemia para cambiar el mundo, hacerlo menos virtual, que se extrañe mucho la escuela. Es más difícil de lo que se cree. Estamos trabajando 1000 horas, pero nada, nunca reemplazará la escuela. Y así llegamos al final de este episodio de La Mejor Escuela del Mundo. Esperamos que la charla de hoy te haya hecho pensar en el futuro de la educación y que te haya llevado nuevas ideas sobre cómo podemos mejorar nuestras escuelas. Recordá que este proyecto es posible gracias al apoyo y la participación de personas como vos. Si te gustó lo que escuchaste y te gustaría ser parte de esta conversación, puedes hacerlo de 2 maneras muy sencillas. Primero, compartiendo tu opinión. Queremos saber qué pensás. ¿Cómo sería para vos la mejor escuela del mundo? ¿Qué cambios crees que son urgentes en el sistema educativo? Podés dejarnos tus comentarios en nuestras redes sociales o directamente en la plataforma donde nos estás escuchando. Tu voz cuenta. Y si quieres apoyar este proyecto de una manera más directa, también podés hacerlo colaborando como oyente o como empresa. Nos encantaría seguir creando más contenido de calidad y profundizar en las ideas que nos ayudarán a transformar la educación. Si te sentís identificado con este propósito y podés hacerlo, puedes hacer tu donación a través de los medios que te dejamos en la descripción de este capítulo y en nuestras redes. Cada aporte, por pequeño que sea, nos permite seguir adelante. Y no te olvides, si te gustó lo que escuchaste, seguinos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, YouTube, Spotify, LinkedIn, donde compartimos contenido adicional, reflexiones y novedades. Además, te invitamos a que lo comentes con amigos, colegas o familiares, para que se sumen a este diálogo cooperativo. Cuantos más seamos, más fuerte será la voz que podemos levantar por una educación mejor. Gracias por habernos acompañado en la mejor escuela del mundo. Nos encontramos en el próximo episodio. Hasta entonces, seguí soñando con esa escuela ideal, porque entre todos podemos hacerla realidad.